Hola criadores de tenebrios. Hoy día hablaremos sobre la ventilación forzada, qué es, para qué sirve, en qué caso se usa, qué beneficios nos ofrece. Esto es lo que necesitamos. Si quieres saber por qué lo necesitamos, entérate en este video. Hemos hablado ya en otras oportunidades en la serie de principiante a experto de la importancia de la buena ventilación para nuestros tenebrios. Si no lo has visto, aquí te dejo el enlace, y es porque sin una buena ventilación estaríamos siempre con múltiples problemas, como por ejemplo el crecimiento de hongos o moho en el sustrato, o en el peor de los casos la aparición de ácaros en nuestras cajas, lo cual haría que nuestra población en las cajas afectadas se eche a perder. Los ácaros se ven como pequeños puntitos rojizos que se mueven por todo el sustrato, sobre los tenebrios adultos y larvas. A mí me pasó por inexperiencia en mi primer intento de criar tenebrios. El problema con esos ácaros es que se vuelven plaga, compiten por el alimento y afectan el desarrollo normal de nuestros tenebrios. Por eso es importante mantener las cajas libres de ellos. La buena ventilación también hace que se sequen las frutas o verduras que usamos para la hidratación de larvas y adultos y no son consumidas a tiempo antes de que comiencen a descomponerse. Caso contrario, estas se descomponen y crecerán hongos y moho, lo cual no es lo óptimo en nuestra crianza. Normalmente las cajas se mantienen destapadas y es más que suficiente para tener una buena ventilación, pero en ocasiones necesitamos mantenerlas cerradas, ya sea para protegerlas de depredadores o, como en mi caso, mascotas descontroladas. Necesitaremos la tapa de las cajas organizadoras, una broca de copa de 2 pulgadas, de las que se usan en los taladros para hacer agujeros grandes en las maderas, una malla mosquitera, pegamento, un pequeño cooler o ventilador de PC o de alguna tarjeta electrónica de 2 pulgadas de diámetro y un cargador antiguo que ya no usemos de algún móvil o celular que sea de 5 voltios. Haremos un orificio a la tapa de la caja con la broca de copa y en el orificio pegaremos el ventilador. Antes de pegarlo tienen que verificar que las aspas estén en la posición adecuada para que el aire que produzca vaya dentro de la caja y no hacia afuera. Una vez colocado, conectaremos los cables al cargador de 5 voltios, deben identificar positivo y negativo para ello, siempre con mucho cuidado, que aunque la tensión es muy baja, si tienen dudas consulten a alguien que conozca. Antes, hagamos un paréntesis y hablemos del cargador. Tiene que ser de 5 voltios, en este caso tengo uno de 6,5 voltios, a pesar que los ventiladores, muchos de ellos, funcionan con 12 voltios. Por la siguiente razón, al ser de 5 voltios eso permitirá que no gire a su máxima potencia, permitiendo una corriente suave y constante dentro de la caja. Si usáramos uno de 12 voltios el resultado sería que el viento entraría con mucha fuerza, y el sustrato volaría por la caja incomodando a los tenebrios en el interior. Si tienen problemas con otros insectos sobre el ventilador, pueden colocar una malla mosquitera como cúpula para evitar el ingreso de visitantes indeseables. Así lograremos que la ventilación sea la adecuada y tendremos el adicional de crear un ambiente oscuro en el interior que favorecerá la comodidad de nuestros tenebrios. Eso ha sido todo por hoy, espero les sirva el tip, no olviden suscribirse y dejar un me gusta. Si tienen alguna consulta dejen su comentario y les ayudaré pronto.